Esta es la cuarta clase referente a los conceptos fundamentales del judaísmo. Empezamos con el Shabbat. Es un repaso de cada una de lo pertinente, las instancias necesarias, buenas noches, para la observancia del judaísmo. Y empezamos con el pilar del Yahadut, el Shabbat. Okay, pilar del Yahadut, el Shabbat. Y entonces, en la oportunidad anterior vimos lo referente al Adlakat Nerot, al encendido de las candelas de Shabbat, las alajot que tiene, las implicaciones que esto conlleva, cómo se debe hacer, qué no se debe hacer, dónde se debe encender, qué veraja se dice, qué pasa si no llegamos a la hora indicada, bejule, etcétera, etcétera, etcétera. Para la razón simple por la cual nosotros hacemos Adlakat Nerot, ¿cuál es? Ya lo dijimos, Shamor Zahor. ¿Qué significa esto? Shamor Besahor, ¿qué significa en castellano? No. Recordar, guardar. Shamor, guardar. Shmirá. Y Sahor, del iskor, de recordación, de recordar. Ahora, ¿cómo una persona recuerda el Shabbat a lo largo de la semana, todo lo que hace como preparativo para la observancia del Shabbat Kodesh? Esto es parte del Sahor. Ahora, nosotros en Shabbat, la pregunta que vamos a desarrollar hoy es: ¿para qué a Kadosh Baruj Hu le entregó el Shabbat a Am Israel? ¿Por qué razón, por qué motivos el Todopoderoso nos entregó un día dedicado a Lishbot? El Shoresh, la raíz de la palabra Shabbat en hebreo es Lishbot. ¿Ok? El verbo Lishbot. Ahora, ¿qué es Lishbot? Si lo tradujéramos al castellano, ¿qué es Lishbot? O sea, si yo le digo a usted Shabbat, ¿cuál sería la traducción al castellano de la palabra Shabbat? No sábado. No, sábado es la adaptación del hebreo al castellano. ¿Cogieron esa palabra? Entonces, ¿qué es Shabbat? ¿Cuál es la traducción de Shabbat al español? Pues la que más comúnmente conoce la gente es paz, pero sería más como plenitud, completitud. No, ese es Shalom. Shabbat, descanso. Reposo, descanso. Lishbot en hebreo. ¿Ok? Si yo quiero decir en hebreo, yo quiero descansar, ¿cómo diría yo en hebreo? Yo que Aniro, sé que. ¿Tienen ahí el traductor de Google? ¿Qué? ¿Ya? Entonces, la palabra Shabbat, lo que Lishbot tiene que ver con un momento de encuentro. ¿Okay? Es un momento de encuentro, es un momento de reflexión. Entonces de ahí sale que literalmente, la interpretación literal de la palabra Shabbat es un momento de cesar las actividades, ¿verdad?, para encontrarse con uno mismo, obviamente con el Creador. Entonces, hay una afirmación en el Talmud que dice, dijeron nuestros sabios, estamos en el libro Tradición Judía, de Rabbi Eliezer Melamed, dijeron nuestros sabios, no fueron dados los Shabbatot, plural de Shabbat, que es importante también manejar el vocabulario. Una de las cosas más importantes que siempre los Batei Dinim, hoy esta mañana recibí una llamada muy temprano de un Beidim, de un Rab, de un Rosh, de un Abbeidim muy importante de Estados Unidos. Y me dijo que una de las cosas más importantes que él siempre recalca a los que van a su Beidim es que la gente no sabe inglés, no sabe hebreo, y es muy difícil la comunicación porque los traductores y las personas no saben expresarse. Es complicado. Entonces él me decía, ¿cómo puede haber, así me lo dijo, cómo puede haber judíos que no hablen inglés? O sea, en su mundo todos hablan inglés. Y mira, son personas que hay que avanzar, hay que crecer, hay que fortalecer. No es fácil, el trabajo no es fácil. Y en realidad la mentalidad del latino es ser un poco dejado muchas veces. Vamos a decir las cosas con su nombre. ¿Por qué dice eso? Porque mira, también hay anglosajones, también hay gringos que se convierten. No crean que solamente somos los latinos. Y el anglosajón, las primeras cosas cuando se quiere convertir en judío es aprender hebreo. O sea, ellos tienen otra forma de pensar, ¿no? Dicen, yo quiero ser judío, voy a hacer un proceso, de todo. Muy bueno. ¿Qué es lo primerito que se le viene a la mente? Voy a aprender hebreo.
¿Por qué? Porque a mí nadie, voy a leer, yo quiero leer y que nadie me dé traducciones ni cosas, yo quiero... Otra forma de, dice, no, pero es que aquí el rabino, cada lugar tiene sus maneras de hacer las cosas, ¿verdad? Esto es importante eso, ¿verdad? Es importante. La persona que habla hebreo cambia su panorama. Y también cualquier idioma que tú hables, te cambia te abre muchas cosas. No solo el lugar y todo, sino la forma de pensar. Entonces dijeron, no fueron entregados los Shabbatot. Shabbatot es el plural de Shabbat. Nunca digan Shabbats, eso es un horror. ¿Okay? Es terrorífico cuando alguien dice Shabbat. Es un terrorista del lenguaje. Sí. El lenguaje. Dice Shabbatot, ¿verdad? No, porque tuvimos unos Shabbats por allá, no. Shabbatot. Hagim, plural. Fiestas. Los Shabbatot y los días festivos, sino para que en ellos nos dediquemos al estudio de la Torah. Entonces, primer presupuesto o primera base de esto. ¿El Shabbat para qué fue dado? Para estudiar la Torah y los días festivos también. Para que nos dediquemos al servicio al Todopoderoso. Eso es lo primerito que tenemos que hacer. Ustedes me preguntan, bueno, señor, señora, señorita, señor, joven, no se dice así, joven. Así suena cuando hablamos una cosa que no es. ¿Para qué es el Shabbat? Para estudiar la Torah, para vivir la espiritualidad. Eso es pashut, sencillo, básico. Para que el alma y el cuerpo se reconcilien. Esto es más profundo. Entonces el Shabbat es un momento en que, por eso les decía, es un momento de cesar, para que haya una reconciliación entre el alma y el cuerpo. Nuestros sabios ordenaron repartir el tiempo sabático de la siguiente manera. Entonces, ¿cómo una persona debe repartir su Shabbat? Una mitad destinada al estudio de la Torah y la otra al deleite del Shabbat por medio de la comida, la bebida, el sueño reparador, el sueño reparador. Hay que dormir. ¿Cuántas horas? Bueno, ya eso depende de quién le preguntes. No es. El Arisa dice que es bueno dormir 2 horas. 2 horas. Shuharu, no el Arisa. El Arisa dormía 2 horas, Shuharu dice que son 2 horas. ¿Sabes? Una vez le preguntaron a un Rafi, ¿cuántas horas duermes? 2 horas. ¿Pero por qué tanto? Que sabes tú más que Shuharu. Shuharu dijo 2 horas son 2 horas. Yo hago como ese Shuharu, yo no me voy a meterme que hora y media, 1 hora. Ahora, el Arizal más fuerte trae que el que puede dormir en Shabbat es el que estudia Torah toda la semana. El que no estudia Torah en la semana no puede dormir, porque para Shabbat se lo dieron para eso. Porque él dijo, no, es que yo trabajo, es que tengo para... Es que yo tengo... bueno, entonces te voy a dar un día para que solamente lo dediques. No lo vas a perder durmiendo. Esa es la opinión del Arizal, ¿no? Sí. Un sueño reparador. El estudio de la Torah por medio del Shabbat es sumamente valioso, justamente porque se lleva a cabo en una atmósfera de tranquilidad y serenidad, acompañado del placer que aportan las comidas y el descanso. Por ello, el Shabbat es una especie de mundo venidero, lo decimos reiterativamente en Olam Haba. El Shabbat es como una pequeña porción del mundo venidero, del Olam Haba. Es un ejemplo de lo que la realidad posterior a la resurrección de los muertos nos depara, en la cual el alma y el cuerpo vivirán acoplados y conciliados. De ese modo, por medio del Shabbat se atrae la luminosidad del mundo venidero hacia este, agregándole bendición, elevándolo y acercándolo a la magnitud del primero. Una persona dijo, ¿hay Tehiyah Metin? Sí. Entonces me preguntó y le dijo una pregunta. Dice, no, un jajá muy grande en Israel, cubano. Pero yo tengo una pregunta muy grande. Una pregunta. Lo cual pregunta, ¿es verdad que hay reencarnación? Dijo, sí, es verdad que hay reencarnación. ¿Y cuántas veces puede reencarnar una persona? Según el Arizal, hasta 1000 veces. Hay quien dice 3. Pero el Arizal dice 1000. Ok, bueno, digamos que yo reencarné 10. Y en las 10 me casé. Cuando haya Tehiyah Metin, resurrección de los muertos, ¿con qué mujer me va a tocar? ¿Con la de primera reencarnación, segunda reencarnación, tercera reencarnación? Qué preocupación. Ahí no se entiende que siempre va a ser la misma alma que va a acompañar en todas las encarnaciones. No necesariamente. Porque la gente se divorcia. Shalom, pero ¿por qué? Porque no era lo que era. Pues no era la persona que correspondía.
Eso como para poner picante a la clase. No importa, pero lo que quiero decir es, o sea, dice, no, porque le hablo aquí en el mundo venidero, para la acción de los muertos y todo lo demás, ¿con qué me va a tocar? Mira, ¿y tú estás seguro que va a haber matrimonio después de Yom Kippur? No hay necesidad. Hay que decir que sí. El principal estudio de la Torah debe centrarse en cuestiones que sirven de guía y elevan la vida de la persona, para que en su virtud el séptimo día, que es la dimensión interior de la semana, se atraiga luminosidad y bendición a los 6 días de la acción. El estudio sabático de la Torah debe llevarse a cabo en una atmósfera de deleite y tranquilidad. Mira que hace hincapié en deleite y tranquilidad. ¿Qué significa deleite y tranquilidad? Persona que le gusta o estudia Torah tomar café. Eso es bueno. Toma su café. Le gusta comer mesonot, galletas, que lo haga, esté tranquilo, que aparte su tiempo, esté en un lugar para que lo haga con deleite, con satisfacción, con tranquilidad. Baruch Hashem. Poquito, bueno, poquito le va ahí. poquita cosa. Hay gente que le gusta así hacer su leján y todo lo demás. Hasidim todo el tiempo. Aquí no vemos los Hasidim, o sea, en el Farbreg, que es la reunión hasídica, en el Jabad y todo eso. Sí, un poquito. Debe consistir. Porque hay personas que le gusta almorzar y estudiar Torah también se puede. No, por supuesto, todos los días de la vida, y Mediterránea día y noche. El asunto es que el Shabbat tiene una dimensión, tiene una fuerza especial, particular. Debe consistir en una cuestión que no sea demasiado complicado o difícil al mismo tiempo, que expanda la conciencia y desafíe el pensamiento, llevándolo a profundizar. El pueblo de Israel se acostumbró a que en Shabbat haya una clase o derashá importante en la cual el rabino enseña cuestiones de halajá, fe y ética. El público general procuraba asistir y tenía el recaudo de no fijar una comida a esa hora. En las últimas generaciones esa práctica se ha visto debilitada y corresponde devolverla a su sitial. Por eso, ¿por qué hay una clase de Shabbat en la tarde? Porque hay que hacerla, porque es importante, la gente no tiene tiempo, tiene que aprender, tiene que crecer. Hay gente que dice, bueno, Rabino, ¿usted por qué terminamos de rezar 10:30, 10:40, porque tiene que hablar? Es que es el momento de hablar. Shabbat no solamente, o sea, la tefilá es algo muy elevado, muy importante, pero hay personas que su único momento en la semana en que estudian algo de Torah es lo que el rabino les habla y en Shabbat. Entonces, de pronto para ti no es tanta trascendental, puede ser, o sea, que le diga. Porque tú eres un sadik que estudia día y noche y te levantas a la medianoche y haces tikkun hatzot y después te pones a estudiar el Zohar y después hay gente así, con la cabot, o sea, pero para otras personas su pedacito de estudio de Torah de la semana, ese es, sobre todo mucha mujer, mucho niño. Sí. Alguien aquí dice no, de que cuando se va a hacer el estudio de la comida se hacen cosas separadas, porque el que está comiendo está en su comida. Ah, no, claro. Está estudiando, por ejemplo, si estoy enseñando y yo estoy comiendo, ¿de cómo es que va la comida? Sí, claro, sí, no es bueno. Se desconcentra, además para comer tiene que... No, por eso hay una clase, como pueden pasar que hacemos de Gemara a 4 de la tarde, o en medio después de la ciudad Shelishit, se hacen unos minutos, las personas comen, mientras hacen la digestión, escuchan. Entonces es bueno que todo hombre y toda mujer procuren asistir por lo menos a una clase en Shabbat. Una clase en Shabbat. O sea, en Batey que son muy grandes, por un ejemplo, no aquí, porque aquí es muy pequeño todo, pero en Miami, aquí cerquita, nosotros en Panamá, en Shabbat hay 5 clases alternativas. O sea, en el mismo momento tú decides, hay una de Gemara, hay una de ¿cómo se llama? De Musar, hay una de la Jot, hay una de psicología, de la Torah, cada uno, de la Parashat Shabua, cada uno de lo que le quiera. Pero lo importante es que la persona hace su estudio de Torah y fijo, va ahí, y hay algunas donde leen un libro, o sea, van siguiendo un ciclo de un libro. Lo importante es una clase de Shabbat. Para los padres es un precepto especial enseñar a sus hijos Torah en Shabbat. Entonces tiene que haber Avot Ubanim, que significa padres e hijos, no la serie, sino que los padres deben enseñar a sus hijos Torah en Shabbat, algún concepto de Torah, sea en la mesa de Shabbat o sea en un momento del día, preferiblemente después de la tefilá, después del almuerzo o antes de la ciudad Shelishit. El padre tiene obligación. Hay un problema muy grande en nuestra generación.
El problema de que los hijos hacen lo que quieren, son irrespetuosos, gritan a los papás. Hay una gran huspanim, son sinvergüenza, descarados. Entonces, ¿por qué vino todo eso? Ahorita a las 10 de la noche va a haber una clase fenomenal con un gaón de la Torah, un jajam grandísimo, sobre la educación de los hijos en el marco de la Torah. Son 3 clases en las 3 semanas de va a dar. Hoy es la primera clase. Sea un poquito tarde para nosotros porque la está dando desde Israel. Está madrugado para enseñarle a la gente cómo criar a los hijos en la Torah hoy en día y cómo enseñar. Eso es una cosa que uno no debe perderse. Con todo lo que pasa en el mundo, él va a tomar su tiempo, va a haber traducción simultánea al español para hablarnos de cosas que todo papá tiene que saber. Porque esto es un desafío impresionante, un desafío cada vez más complejo, más difícil, con más escollos, con más complicaciones. Entonces ahí uno tiene que fortalecer, tiene que escuchar las palabras de los sadiquín. Allá Baruch Hashem, un gaón muy grande, una persona muy elevada, que nos va a enseñar. Pero espero poder estar ahí como técnicas, tácticas, cosas que según lo que enseñan nuestros sabios y la Torah. Sí, hombres, mujeres, todo. Ahí está por Zoom. 10 de la noche. Ya ahorita. O sea, hora de Colombia, 10 de la noche. Ya se mandó. No, el Rash que nací, por su verdad que va a la Se perdía la Está bien. ¿Qué iba a decir usted, perdón? Mencionar lo que usted, tomando en cuenta lo que usted acaba de mencionar, ¿qué consejo o qué situación se puede dar a las personas que tienen hijos o que están todavía en la edad de adolescentes, pero que decidieron no ser judíos ni en Shabbat, como un padre? Mira, muy rápidamente, porque no es el tema de la clase, pero muy rápidamente, pues uno tiene que ser cabeza de su casa. ¿Ok? Si tú estás en mi casa son mis leyes, si yo voy a tu casa son tus leyes. Es como si yo voy a la casa de alguien, por ejemplo, me invita y el hijo le pide, papá, ¿puedo ir a la casa de un amigo y puedo llegar a las 9 de la noche? Y el papá le dice, no, a las 8. Por decir algo. Y yo le voy a decir, no, pero el niño dice, dale a las 9. ¿Yo qué puedo decir? Sí, pero padre, pues a las 8. ¿Verdad? O yo preguntarte, ¿y tú por qué pintaste esa pared de blanco? ¿Por qué no la pintaste de azul? Es tu casa, son tus reglas. ¿Ok? Entonces cada uno en su casa tiene que tener sus reglas. Entonces, son cosas muy complejas, pero en cada casa hay leyes, hay reglas. Judías y no judías. Casa judía y casa no judía tienen sus reglas, tienen sus leyes, hay que respetarlas. Si es una casa judía guiada por los preceptos de la Torah, pues tienen que ser las leyes según la Torah, no hay de otra ahí. ¿Okay? Es difícil, sí, es complejo, ¿qué le puedo decir? Ahora, nosotros sabemos que existe un concepto que se llama parashá. ¿Qué es parashá o perashá? La perashá es la manera correcta de decirlo. La perashá del pirush, no, la sidra o la perashá. Entonces, los sabios establecieron que se leyera la Torá. En primera instancia, en la tierra de Israel se estableció en la época de Esdras que la Torá fuera leída durante 3 años. O sea, el ciclo de lectura de la Torá se demoraba 3 años para completar todo el Sefer Torá. Pero en Babilonia lo leían o leían la Torá como lo hacemos nosotros, en un ciclo anual. Una vez al año finalizaban, culminaban la Torá y volvían a empezar la Torá. Y ese ciclo, es que le llamamos el ciclo anual, es el que hoy en día, el Maxor, el ciclo. Ese ciclo fue el que hoy en día se difundió en todas las comunidades judías del mundo, sin excepción. Ahora, en la década de los 50, 60, el movimiento reformista adoptó en algunas de sus comunidades el ciclo trilineal para tratar de... Pero bueno, eso es algo de las periferias, muy pocas comunidades hacen así. ¿Okay? Cada 3 años completan el Sefer Torah. Y todo esto para recordar cómo era. Pero
Entonces la perashá es esa porción de la Torah que leemos durante la semana para que nunca sea olvidada la Torah del pueblo de Israel. Ahora, los 5 libros de la Torah se dividen en 54 porciones. Es una pregunta clásica de conversión. ¿Cuántas perashot tiene la Torah? 54. ¿Cuál es la perashá de esta semana? No sé. ¿Y usted quiere ser judío? Sí, con toda mi alma. ¿No lee la parashá? ¿Verdad? Entonces es una mitzvah, es preceptivo para todo el público leer en Shabbat la perashá de un libro consagrado escrito con tinta negra sobre un pergamino, o sea, el Sefer Torah. La porción se divide en 7 partes, lo que llamamos aliyot, subidas, ascensiones. Ahora, ¿por qué se divide la Torah, esa parashá, esa porción semanal en 7 partes? En 7, porque 7 es el número que nos recuerda los 7 días de la semana. Entonces, a mí lo hicieron de esa manera, lo configuraron de esa forma, como para... no como. Lo hicieron así para que recordemos los 7 días de la semana y que una porción para cada día de la semana. De esto sale que si tú quieres estudiar la parashá, tú lees, por ejemplo, hoy es el tercer día de la semana, tú lees la tercera día, mañana es la cuarta y así vas a estudiar. ¿Ok? Entonces son 7 por los 7 días de la semana. Dividieron las parashot de esa manera. Sí. Esa división fue así. ¿Por Sí. qué no será el Sefer Torah todos los días? Porque es el lunes y jueves. Y por supuesto Shabbat. Ok, hay una razón histórica y era que las personas no vivían cerca y un Sefer Torah no estaba tan disponible como lo está para nosotros hoy en día. Entonces, cuando bajaban a la ciudad, vivían en aldeas y todo lo demás, bajaban de las ciudades los días de mercado, que eran los lunes y los jueves. Y por supuesto en Shabbat para ir a la sinagoga, por eso los jajamín establecieron ese momento como lectura, porque ya que la gente bajaba de su aldea, de sus fincas, de sus parcelas, entonces lo establecieron así. Es una razón histórica. Otra razón que da la Gemara es porque esos días Moshe Rabenu subió a recibir la Torah un lunes, ¿ok? Y bajó un jueves. Entonces, para recordar que esos días tienen una significación especial. Y por eso también es que ustedes seguramente se han percatado que los lunes y los jueves el Tajanún y el Bidui es más largo, porque son días en los cuales hay una especial, digamos, energía o nivel espiritual, dado de esto que acabamos de decir, ya que Moshe recibió la Torah este día y bajó con ella este día, entonces por eso se adicionan mayores tipos de tefilah y por eso estableció estos días. Ahora, hay un Midrash que seguramente muchos conocen, que dice cuando el pueblo de Israel salió de Mitzrayim, pasó el Yam Suf y Baruch Hashem se hundieron los Mitzrim y todo el milagro tan grande del Yam Suf, el pueblo de Israel comenzó a recoger los despojos de que arrojaba el mar del ejército del faraón. Y dice que el pueblo de Israel eran tantas las riquezas y todo lo demás que pasaron 3 días. Y al tercer día tuvieron sed. Ahí está narrado en el capítulo 17 del libro de Shemot. Y los sabios interpretan a nivel de Derashá, que sed significa que le faltaba la Torah, porque cuando la persona se dedica solamente, se enfoca nada más en lo material, en ganar, en su parnasá, que es importante, va a sentirse vacío. Entonces no deben pasar más de 3 días sin leer de la Torah. Es otra explicación que nos trae desde el punto de vista del Midrash. O sea que es fundamental. Entonces, la porción se divide en 7 partes, corresponde con los días de la semana, ya que cada una de estas se llama una persona que bendice la Torah antes de comenzar la lectura de su sección, y al culminar esta, o sea, antes de leer la Torah se bendice y después de leerla también se bendice. Por cada año, a completar toda la Torah, la lectura, nuestros sabios ordenaron que se lea, que se lee después de la lectura de la Torah, una sección de los profetas, que guarda relación con el tema de la parashá de la semana, en la mayoría de los Shabbatot del año, pero hay momentos especiales en el año, como en esto que estamos atravesando ahora, las 3 semanas, que la Haftará es algo especial, no de la parashá, sino que está relacionado con el momento en el año que nos encontramos. Por ejemplo, si ese Shabbat
es Rosh Hodesh, no se va a leer la de la Haftarah, de la parashá, que corresponde a la parashá que se está leyendo, sino que se va a leer una especial que Shabbat de Rosh Hodesh, que es el capítulo 66 del libro del profeta Isaías. ¿Ok? O si al día siguiente Rosh Hodesh es del primer capítulo, está tomado del primer libro del profeta Shmuel. O si es Shabbat y una fiesta, o sea, coinciden. Entonces va a alterarse la lectura, no solo de la Haftarah, sino de la parashá. Entonces todo depende en qué momento en el año nos encontramos. Durante estas 3 semanas que empezaron el 7 de Tammuz, vamos a leer 3 Haftarot de los Shabbatot que hay, intermedios, que tienen que ver con la destrucción de Jerusalén. Empezamos la semana pasada con el primer capítulo del libro del profeta Jeremías. Después vamos a leer el segundo capítulo de Jeremías, de Shabbat. Y en Shabbat Hasom vamos a leer Hasom Yeshayahu, la visión de Isaías. Que es la última, que es la más, digamos, melancólica, la más fuerte de las Haftarot estas, que es el Shabbat Hasom, el Shabbat que está antes de Tisha B'Av, que siempre es Shabbat de Devarim, siempre es el libro de Devarim, o sea, está cuadrado todo para que sea siempre Devarim. Por medio de esta lectura de la parashá de la semana por alcanza el año a completar toda la Torah. Tras la lectura de la Torah, nuestros sabios ordenaron que serían los profetas, una cuestión vinculada a la parashá. Esta lectura recibe el nombre de Haftarah, que significa en hebreo, significa final. Y por su intermedio se da por finalizar la lectura sabática. Además, nuestros sabios ordenaron que cada semana se estudie la lectura, lo que llamamos Shnai Mikra Be'Echad Targum. ¿Qué significa eso? Que los sabios establecieron que la persona deba leer 2 veces en su idioma y una vez en la traducción aramea. O sea, que lea la perashá mínimo 3 veces. Todos los días de su vida, todas las semanas de su vida. 3 veces. Shnai Mikra Be'Echad Targum. Ahora, originalmente dice en hebreo y una en arameo. Ahora, si la persona, según ciertos poskim, si la persona no entiende hebreo o no entiende arameo, puede leer en su idioma vernáculo, en el idioma que entiende la persona. ¿Okay? Eso es una opinión, no todos están de acuerdo. Pero digo la verdad, si vas a leer, quieres cumplir, hazlo. Eso es importante, fundamental. Estas 2 veces el versículo en hebreo y una vez en su comentario. Este decreto es obligatorio para los hombres y opcional para las mujeres. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Una pregunta, disculpe, ¿puedo repetir lo mismo 2 veces en hebreo y una en Arameo. arameo? Si la persona en caso tal lee hebreo, pero no lo entiende, sino lo que lo lee, también cuenta. Que lo lea en hebreo, claro. Que lo lee en hebreo. En la mayoría de la historia del pueblo judío, el pueblo de Israel no hablaba hebreo. Es ahora que volvimos, después de muchos siglos, el hebreo se volvió una lengua vernácula, es decir, que se habla en la calle. El hebreo era solamente algo de la sinagoga y del estudio de la Torah. ¿Okay? Entonces, y no hablaba y no entendía, mucho menos. O sea, podía leer, pero no entender lo que estaba diciendo. Sí, era un idioma, una lengua que no... O sea, se utilizaba solamente en los círculos rabínicos y de Torah. Pero no era un idioma que podías escuchar por fuera de ahí. Y algún que otro erudito no judío que se interesaba por profundizar en la Biblia y todo esto, y lo aprendía. ¿Okay? Pero eso era algo muy raro, no era lo común. Sí, era algo muy, muy raro. Como el arameo en nuestros días. El arameo es un idioma. Ahora, en Shabbat, como todos los días del año, tenemos la obligación de hacer tefilot. Ahora, todo esto que estamos viendo es una introducción, o sea, todo esto son introducciones a temas que vamos, por supuesto, a alargar y abordar y a pormenorizar. Es preceptivo elevar tres rezos, todos los días diarios. Arbit, Shaharit y... Estos tres rezos, Arbit, Shaharit, Minha, ¿a qué recuerdan? A los 3 momentos de... En la Gemara... Eso nos da varias razones. En los 3 momentos de los sacrificios que había en el Sagrado Templo de Jerusalén.
pero también recuerdan a los momentos de oración que fueron establecidos por nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. El Shaharit se relaciona con Abraham, porque hay un pasuk que dice que Abraham se madrugó y se levantaba. El Minjá se relaciona con Isaac vino, porque dice que Isaac vino en la tarde, salía a meditar, y el Arbit de Jacob, porque dice que Jacob de noche él estaba en el campo. ¿Okay? Entonces, esos 3 rezos están relacionados con estas 3 figuras de nuestros patriarcas sagrados. Estas oraciones se encumbran y expresan la santidad del día y son embellecidas por medio de un suplemento de cánticos e himnos, poesías y melodías. O sea, esto es los famosos Pesuke de Simra, los salmos que recitamos, es un preludio para todo lo que es la tefila como tal. Una vez finalizado el rezo Shaharit, en el día de Shabbat y en las festividades, hay un rezo adicional que se denomina Musaf. Se lee una mirada suplementaria y es el rezo de Musaf. Entonces en Shabbat y en las fiestas no son 3 rezos, sino que son 4. Ese cuarto rezo se denomina Musaf, que en hebreo Musaf significa adición o agregado. Ajá. Hay quien dice que a la hora que empieza el minjá. O sea, cuando se hace la hora de hacer minjá, ahí terminó la hora del musaf. Hay quien dice que es la 7ª hora. Ahora, el musaf no tiene tashlum. Eso significa que no se puede reemplazar. Entonces, la hora primera para hacer un minjá es ese día el límite del musaf, que sería lo que llamamos nosotros minjá, la megedolá, minjá ketaná, perdón, que es la primera hora para hacer el minjá. Entonces, este rezo, al culminar el rezo, es mitzvah saludar al rabino de quien se estudia Torah dirigiéndose al tradicional saludo de Shabbat Shalom. Si bien el vínculo con el rabino debe sustentarse en el estudio de la Torah y la asistencia a sus clases, aquellas personas a las que resulta dificultoso llegar a estas acostumbran a cumplir con el precepto de vincularse por medio del saludo sabático. O sea, al menos decirle una vez a la semana al rabino, saludarlo, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. ¿Ok? Ahora, ¿qué tiene esto de mitzvah? ¿Qué es una mitzvah saludar al rabino? Con Shabbat Shalom. ¿De qué gana uno con él? Puede ser que haya dulces. Muy bien. De verdad, toda cosa que hacemos es decir, bueno, ¿qué gano yo? O sea, ¿qué hay detrás de esto? Saludar a una persona, yo saludo a todo el mundo, Shabbat Shalom, o sea, o cualquier persona, pero ¿por qué hay que ir y...? Digo yo aquí, por el honor y el respeto que tiene que tener el maestro, porque es que enseña a ver si le lleva, porque es la uno. O sea, está expresando como la Torah, obviamente. Porque es como... El rabino en esta época es como el sacerdote en Wow, muy grande, muy abajo. Mucha responsabilidad. Sí, pero que puede ser ¿verdad? unas opiniones porque... Es que el rabino, No. y es que el rabino también forma parte del pueblo israelí. Sí, así es. Sí, Saludado, como lo digo. sí, No, te estamos da hablando en el con el sentido, favor, por con eso, estamos hablando de algunos que se lee porque, o sea, que enseña y él está representando por algo en ese momento. Tiene que ver Lo con veo que yo así, no sé si... Sí. siéntate en el polvo de su esfuerzo. Los sabios, los pies, y bebe de ellos. Pero, no sé, pero ¿por qué en Shabbat tiene que decirle Shabbat Shalom? Es una bendición que le está dando. Es una bendición. Algo que no me quedó claro, ¿verdad? Sí. Disculpe que ya vuelvo a clase. ¿Qué está diciendo o está explicando que decir Shabbat es terrorífico? Hay que decir el Shabbat. No, cuando alguien quiere decir varios Shabbat, entonces lo que hace es que mezcla el hebreo con el español. Shabbats. No, el plural en el hebreo se forma agregando la OT, si es una palabra femenina, o si es una palabra masculina, la IM, im. Entonces, Shabbat es una palabra femenina.
Entonces, el plural, ¿cómo se formaría? OT, Shabbatot. ¿Ok? Entonces, cuando yo digo te lo iba exagerando, ¿no? O sea, decir... No, pero... No, el Shabbat Shalom, ¿ok? No, es una sola, no, es un solo Shabbat, ¿no? Digo cuando nos queremos referir, por ejemplo, mira, yo pasé varios Shabbat en un lugar, varios Shabbatot, ok. Eso es simplemente, era eso, ¿no? Okay, bueno, porque, mira, miren, siempre hay personas que gracias a Dios vienen acá, están con las personas, comparten, Yehudim, Rabanim, todo lo demás, y siempre cada uno se lleva una impresión, y siempre cada uno dice, mira, me parece muy bueno, muy lindo, pero podría ser esto, y una de las cosas es, o sea, que es uno de los grandes desafíos que yo no sé, porque eso ya parte de cada uno. Oye, ¿por qué no aprenden hebreo? ¿Verdad? Si tú te rezas en hebreo, si estudias en hebreo, ¿por qué no te das bueno, con la caboza? Sí. Entonces, pero al menos, bueno, no habla hebreo, ok, pero lo que siempre te estás expresando, exprésatelo de una manera correcta. ¿Verdad? Porque eso es cada 7 días llegamos al Shabbat. ¿Verdad? O cada 7 días llegamos cada año llegamos a Pesach, por ejemplo, Hag Sameach, o cuando decimos Moadin LeSimcha, o cuando decimos, o sea, a menos lo que es, digamos, lo básico o lo más frecuente, pues, sí, o sea, ¿verdad? Es importante, o sea, eso es parte de la esencia de ser judío, porque una de las cosas que nos vincula al gran pueblo judío es el idioma, la forma de nosotros proceder, ¿ok? Y que ese es el punto, o sea, y otra cantidad de cosas. O sea, las personas que se acercan al judaísmo en América Latina hay un gran problema, hay un problema impresionante e inmenso, que ya lo hemos hablado y no voy a hablar de eso, pero nada más para contextualizar un poquito lo que acabo de decir. Y es la falta de formación, o sea, las personas llegan por el internet, llegan por libros, llegan porque oye un podcast, hoy en día en Spotify o qué sé yo, o ven un video en YouTube, pero no tienen una formación académica o una formación de vida comunitaria, y eso crea muchas falencias. Entonces, una de las cosas de llenar esas falencias es que sepan que las personas llegan con y en el mejor sentido de los casos los digo, con un revoltillo en su cabeza. ¿Okay? Porque no, por ejemplo, alguien me dice, yo leo de la página de Chabad, leo de la página de Torah, que son extraordinarias, son preciosas. Leo de esta página, leo de aquí, leo de acá, porque eso es lo que tiene a su mano, yo lo entiendo, eso es lo que tiene que tomar lo que tiene. ¿Ok? Eso es lo que hay, su judaísmo de internet, está bien. Pero cuando tú entras al pueblo judío, te vas a dar cuenta que dentro de nosotros tenemos, y lo digo de muy buena onda, como dicen los mexicanos, dentro de nosotros tenemos ciertos grupos o ciertas vertientes de pensamiento. Por ejemplo, Chabad y Aisha Torah no van de la mano, o sea, no son cosas, no son movimientos que... No, sí son compatibles, es judaísmo ortodoxo. ¿Ok? Pero lo que llamamos en hebreo, que ese es el gran desafío, la ashkafá es diferente. ¿Ok? Ahora, ¿cómo traducir ashkafá? En español, la traducción más cercana sería ideología. La ashkafá es, dicho de alguna manera, la ropa del cuerpo. ¿Ok? La ashkafá es la ideología que tengo. Aisha Torah es un movimiento sionista religioso. Chabad es un movimiento que es asionista, no se sabe si lo es, no quiere, no declaran lo que es, por ejemplo. Y tienen muchas cosas, Hasidut, Litai, o sea, son cosas que ya cuando empezamos a ver la diversidad que hay en el mundo judío, vamos a decir, pero, este es sefaradí, este es ashkenazí, este es este. O sea, que no es ni bueno ni malo, sino que la persona tiene que ubicarse en el mundo judío. Entonces, el que es judío espera que el que está en el judaísmo tenga esa ubicación, tenga esa brújula y diga, ¿y tú qué eres? Y hay gente que critica eso, no, pero es parte de la realidad, yo no puedo negar la realidad. ¿Y tú qué eres? Ashkenazí, sefaradita, imaní, mama, sionista, no sé, ahí dicen, no, yo soy judío, sí, pero la gente espera que uno... Me dice, ¿qué son? Sefaradí. ¿Por qué? Porque así lo decían. ¿Qué quiere que le diga? ¿Ok? Los Gerín tienen esa opción. Se lo decidieron. Y siguen esas líneas. Y se identifican y les gustan. Tienen todo el derecho. ¿Ok? Pero con apellido, nombre y apellido. ¿Y tú qué eres? No, yo soy judío. ¿Y de sefaradí? Porque sí. ¿Y qué es sefaradí? ¿De qué línea? Marroquí, sirio,
turquino, ¿qué? Yo, mira, yo estudié en una yeshiva siria. Y yo me sé los mignagim de los sirios porque estudié en yeshivot sirias. Y allá aprendí los mignagim de los sirios de Halab, de Arepo. Y aquí, mira, aquí rezan como sirios. Pero los sirios reciben conversos. ¿Qué quiere que le diga? Tomaron ese sidur y siguen y rezan con ese sidur, hacen, quieran o no, ese sidur, o los sidur los sidurim que siguen el rito sirio. Sí, siguen el rito sirio, porque eso fueron editados para esa comunidad. Que la gente recibió eso porque era lo más fácil, está bien. Está bien. Y se fueron adentrando en ese mundo, ok, maravilloso. Y para mí es muy fácil porque yo estudié en yeshivot de sirios. Ahora, que si yo puedo, también trabajé con Ashkenazim, también sé cómo es. Yo puedo, no tengo ningún inconveniente. ¿Ok? Pero ya cuando uno se adentra va viendo que hay diferentes nociones. O sea, el que viene de afuera no las conoce. Y no está mal que no las conozca usted. O sea, es como cuando tú te casas con la familia de tu esposa, tú no los conoces. Lo ves de vez en cuando y de cuando en vez puede ser, pero cuando ya estás dentro de la familia comienzas a ver quién es quién y cómo se comporta cada uno. ¿Ok? Y con quién te vas mejor y con quién no te vas mejor. Idealmente ojalá te vayas mejor con todos, no te vayas bien con todos. Pero eso pasa, es una familia el pueblo judío. Entonces, yo recuerdo que el país te decía, por ejemplo, la línea, ¿cómo me explico? Por ejemplo, los europeos se dice que ellos que nací. sí, eso dice Rawadia. Eso dice Rawadia. Eso usted lo trae Rawadia. Cada uno decide, o sea, cada uno, lo importante es seguir la Torah, seguir la halajá. ¿Okay? Seguir la halajá, seguir la Torah. A ver, mire, en el mundo judío ortodoxo contemporáneo, o jaredí, si quiere, el mundo sefaradí está acabándose. ¿Okay? Porque nosotros seguimos el uniforme, el blanco, el negro y todo esto no vino de Andalucía, ni vino de Marruecos, ni vino de allá de Siria, vino del mundo de las yeshivot lituanas. ¿Okay? Porque en Sefarad hubo un tiempo, los judíos sefaradíes hubo un tiempo que la Torah estuvo en una crisis, y donde había Torah eran las yeshivot lituanas. Entonces las personas fueron a buscar Torah y encontraron. ¿Okay? En ese mundo y se criaron y hoy en día el prototipo de lo que nosotros esperamos que sea un rabino es un rabino que sigue los lituanos, blanco, negro, barba y todo, ¿okay? Sombrero, a lo litai, a lo lituano. Pero esos son temas secundarios. Hace 100 años, para que ustedes se hagan una idea, lo pueden buscar, le digo, pueden buscarlo. ¿Sabe qué color vestían los judíos en Shabbat, en Jerusalén? Hace 100 años. ¿Qué ropa utilizaban en Shabbat? No era un Straim, un Becky, ni era blanco y negro. Pero hay un color particular para Shabbat, dorado. Una bata de seda, un caftán de seda dorado, como lo hacen hoy en día ciertos grupos hasídicos. ¿Por qué? Porque los sefaradín de Jerusalén eran élite. Y ellos decían, tú eres Ashkenaz, tú vas a vivir aquí con nosotros, tú tienes que vestir como... No, aquí no aceptamos que vistas allá como en Europa. Tú llegaste aquí haces lo que nosotros decimos. Así era, 100 años. Vestían de dorado y de un tarbush, ¿cómo se llama esto? Un gorro, eso le llaman un fez, un gorro rojo que usan los musulmanes. La ropa. ¿Verdad? Así vestían en Shabbat. Y eso quedó en los grupos hasídicos. Pero así vestían los judíos en Shabbat en Jerusalén, de dorado, de seda dorada. Y hoy en día, grupos como Toldot Arom, Toldot Abron Yitzhak, que son hasiduyot, ellos siguen haciendo eso. Breslev lo sigue haciendo en Shabbat. Y de kipot, ¿qué? Tejidas blancas, ya lo han visto, nuevamente blancas. Así vestían los sefaradín en Shabbat. Y dijeron, tú llegaste aquí, tienes que hacer como nosotros. No, que no te dejamos entrar a Jerusalén a vivir si no viste como nosotros. Y así quedó. Después los sefaradín, al revés, se vistieron como Ashkenazim, como Litai. Pues cuando llegó la gran ola de los Litai, y tú le dijeron, ven Torah, no puedes vestir, sino así. Todos vestimos así. Y es que eso le pasó a mi yerno. Sí. Entonces que va a la sinagoga allá y él compró aquí ropa cuando viene, entonces compró un pantalón azul. Y bueno, así pues para su servicio cuando llegó a
ese pantalón no lo compraste. Pero como en Colombia, ese color no es de aquí, así que te van a cambiar por fuera. Sí, hay grupos donde Yo quise cambiar mi ropa, no van a entrar. Sí, Un ahí pantalón azul oscuro. hay sectores, dicen, no, eso no es lo nuestro. ¿Por qué? Porque el movimiento Haredi se basa en el Hatan Sofer y en el Imre Emet. El Hatan Sofer fue un reino muy importante en Polonia, en Hungría, perdón, en el siglo XIX, cuando comenzó todo el movimiento reformista. Él dijo, Hadash Azur Mina Torah, lo nuevo es prohibido por la Torah. ¿Qué dijo? ¿Qué significa eso? Cualquier pequeño cambio, por más mínimo que sea, la Torah lo prohíbe. Vas a cambiar. Si tú un día te... Sí, ellos lo interpretaron así. O sea, son maneras de interpretar. Pero, ¿sabes? Yo no veo la situación, pero cada grupo pues respeta sus tradiciones y ve que lo suyo es lo más encumbrado y piensa que es lo mejor. Y eso es respetable. Y eso hace parte de su orgullo y de su identidad y lo que trajo la Bobe, o sea, la abuela, el Zaide, el abuelo allá de Polonia o de Hungría, donde hayan venido. Yo no tengo ningún... Y cada uno tiene que seguir a su rab. ¿Okay? El asunto es que todo esto para terminar diciendo que cuando la gente hace cosas, porque ay, qué bonito se ve, el latino es... Pero dado a eso, no sabe ni lo que está haciendo. No, pero no es que no esté desentonando porque ni siquiera vive en ese contexto. Si viviera en ese contexto, alguien lo coge y le dice, mira, esto es así, así, así. No, es que yo lo vi en internet, que lo vi en una página, lo vi en no sé quién, lo vi en una foto, entonces me gusta, quiero hacerlo. ¿Tú sabes lo que significa eso? No, es que ese es el problema, educación. Mi Rav Jacob Pérez Sholita siempre dice, faltó estudio. El problema, o sea, tú puedes hacer, pero tú eres consciente de qué significa lo que estás haciendo. Esto no se trata, yo no tengo aquí imitadores, ni quiero gente que imite al judaísmo. Tengo personas que son judías por conversión o por nacimiento, porque sea, y tienen que vivir según el marco de la Torah y la Halajá. Pero eligieron algo, o sea, sean coherentes con eso. ¿Okay? Esto no es un disfraz. Esto es algo que requiere toda la seriedad y todo el compromiso del caso. Entonces, las personas no pueden hacer cosas porque las ven, porque se ven bonitas. O sea, ¿qué espiritualidad es esa? O sea, si mañana más tarde se ve bonito y poner un ídolo en la puerta de la casa, al final, lo aleno, que lo alejen. No, si seguimos esa lógica, ¿verdad? No, mira, tú sabes lo que estás haciendo, por qué se hace, para qué se hace, que ese es el punto. Porque la espiritualidad hoy en día se ve en la superficialidad. Eso hablaba mucho el Rav Jonathan Sachs, señor Oliver Hahn. Todo es superficial, nada es profundo. ¿Por qué lo hace? Porque uno lo hace. Pero tú entiendes. No, es que me dijeron que lo hiciera. Eso es espiritualidad, eso es Torah. ¿Y dónde ves tú eso? En nuestros movimientos de Cábala y todo. Eso es superficial. Ninguno de esos que enseña Kabbalah y todo lo demás sabe ni siquiera hebreo. De verdad, yo lo he visto. Porque hay gente que me manda sus videos, no sé, porque cree que yo... Y me pongo, de verdad, 5 minutos a escuchar y dicen una sarta de barbaridades. Que se ve que nunca en su vida se ha sentado en una yeshiva. Dicen una cantidad de cosas que son contrarias a lo más mínimo, que cualquier rabino, aún no ortodoxo, nunca haría. Con eso les digo todo. Nunca diría. Porque hay un afán de ¿qué? De lucro. Y en traer gente. En un lugar donde tú ves que hacen las cosas multitudinarias, corre de ahí. Yo no necesito atraer a nadie, yo no necesito ir a buscar a nadie, al contrario, yo necesito que los que estén cada día más firmes, cada día más sintonizados. Que llegó uno, bueno, vamos a ver si puede. Si a mi abuela, no sé, si tiene el perrenque para esto, si tiene el voltaje para esto, porque esto no es que esto no es fácil. No es fácil. Por eso, entonces, porque la gente ve lo superficial. Qué bonito se ven con ese gorrito, yo quiero ponerme uno así. Mira, ya los indígenas en el Cauca se ponen uno para comprar el de ellos y ya, ¿por qué vas a ponerle judío? ¿Verdad?
Entonces, no, es eso, o sea, la religión se vuelve una cosa superficial. Una persona me dijo, ay, yo quiero poner una mezuzá en la puerta de mi casa. Y yo dije, pues si no eres judío, eso es prohibido. Se lo tuve que decir así. ¿Pero por qué? Si eso es algo espiritual, sí, pero eso no es para ti. Es lo que va al médico y dicen, mira, te duele la cabeza, tómate tal medicina. Entonces ese fulano, cuando encuentra al vecino, el vecino me duele la cabeza, ay, a mí el médico me mandó tal cosa, es tan bueno, y toma, y mejor dicho, le hace un daño, lo vale, no me lo alejan al vecino. ¿Por qué? Porque, señor, tú que sabes la historia clínica que tiene ese vecino, no sabes ni por qué le viene el dolor de cabeza, o no. ¿Cómo vas tú así a ir mal? ¿Quieres matar a la gente? Es lo mismo acá. Lo que nos sirve a nosotros no le sirve al que está afuera, no le sirve. La nuestra llamaba en otra cosa por allá y Juan en otra cosa por allá. ¿Qué le sirve a ellos? Las leyes de Noah. Más nada. Profundizar en eso, que tampoco son fáciles. No es que cualquier cosa. Pero bueno, entonces es eso, porque es una ansia de lucro. Estudiar. Yo digo a la gente, yo de verdad les voy a decir un chisme, no mentira, un secreto. Cuando hay encuentros, hay congresos rabínicos, por ahí viene otro, ya me invitaron, hubo hace poco uno en Miami que me invitaron, no pude ir porque no, porque es muy harto. Uno va a ese encuentro rabínico y me sabe. No, porque de verdad, no son edificantes. No. O sea, es como de ver, ¿y qué estás haciendo tú en tu Keilah? Y aquí, y acá, y recordar cuando estábamos en el Yeshiva. Y la vez que nos fuimos de paseo. Sí, habrá 1 o 2 temas que te llevan a Rabaní importantes. 1 o 2, pero digo, perfecto, yo voy a pagar un pasaje, irme allá tantos días. Para escuchar 1 o 2 temas no me da la finanza, primero que todo. Déjame aquí. Entonces, siempre en los encuentros rabínicos, siempre hay uno que dice, pero él es rabino con Gerim. En la Keilah de todos son Gerim. Tiene que hablar. Cuéntanos cómo es todo eso. Se reúnen todos a que yo les cuente la historia. Mira. ¿Cómo es? Aquí es algo exótico. Sí, porque hay lugares en el mundo donde no existe un solo converso al judaísmo. Países donde no hay un solo converso al judaísmo. Son keilot antiquísimas de toda la vida y gente que conversa. ¿Qué es eso? Entonces, pero ¿y cómo es esto? Entonces una de las cosas que me dicen es sí, mira. O hay lugares donde son muy conversos. Ya enseguida voltean la cara. ¿Verdad? Porque es difícil formar a las personas y que dejen tantas cosas y tantas locuras que viene la gente. Aquí viene uno, que ya vino uno y me dijo que era cabalista, el otro me dijo que era esto. Entonces, lo que les iba a decir en los congresos rabínicos. Y lo otro es que la gente, cuando escuchan, los rabinos a veces se burlan de la gente. No está bien, pero porque escuchan ese tipo de cosas, que alguno dice que es Elías Juan y el otro dice que es cabalista, ese cabalistas. Te voy a decir una cosa, la mayoría de rabinos, que sin exagerarte, que trabajamos en comunidades en América Latina, nunca hemos abierto un Zohar. Nosotros no estamos en el nivel de eso. No estamos en el nivel de eso. Nunca lo hemos abierto. Yo les digo, yo nunca he abierto el Zohar. Ni por ojear. Porque yo no estoy en el nivel de eso. Que hay gente que está bien, yo no quiero entrar a ser, yo no soy Dayan, como les digo, pero uno tiene que saber en qué nivel se encuentra primero. Lo más difícil para una persona en su vida, en su crecimiento espiritual, es saber en qué nivel estoy y qué es lo que viene. Por eso el rap te está diciendo primero esto, primero esto, primero esto. Entonces, no, hay cosas que estamos hablando aquí que yo sé que la gente ya sabe, para allá, Musa. Pero esto es un curso para personas que hay que ir en la base. Entonces, hay gente que quiere saltarse. Hay un meme por ahí, no sé si lo vieron, de una escalera el Zohar está en el último peldaño y había primero Taná, y se saltaban así y todo. Y el tipo cogía la pierna y saltaba. Es eso, o sea, tú no te puedes saltar las cosas porque eso crea, pero más que confusión, eso crea muerte. Muerte espiritual.
Porque la gente termina loca. Usted no ha escuchado que la gente termina loca. ¿Por qué? Porque está leyendo cosas que... No, que yo leí. Rabinos que no saben leer una Gemara y tantas locuras que hay por acá. O sea, yo digo, Dios mío. Yo digo, Dios mío. Rabino, cuando dicen en el artículo de analizar que es prohibido hablar los nombres, pronunciar nombres de Dios, ¿a qué se refiere a la parte? Ciertos nombres sagrados que hay para ciertas cosas específicas que los mecubalín saben. ¿No tiene nada que ver con la parte que hacemos de los objetos de Adonai? No, son permutaciones de nombres. ¿Ok? Sí, ya nos desviamos, pero no importa. Ya vamos a terminar. Volviendo, ahí voy. Entonces, hay un pasú en el libro que yo lo mencioné ahorita, en el libro del profeta Isaías, capítulo 66, que dice, y subirán a mi templo cada Rosh Hodesh, cada Shabbat, ¿verdad? Y ahí dice, y verán a los Kohanim, verán a los Levín. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Rab es eso, como que cumpliendo lo que dice pasú. Ese pasú, cada Shabbat la persona viene y venir al Beya Knesset es eso, como es un Beya Mikdash Meat, un pequeño templo, entonces la persona va y era como ver a los Kohanim y todo lo más, al menos en Shabbat. El rabino hoy en día cumple esa función como de, entonces, para cumplir un poco lo que dice ese pasú, hay quien dice eso. Ahora, Anahá le Shabbat, preparativos para el Shabbat, con aquí vamos a terminar. Es preceptivo preparar para el Shabbat alimentos buenos y que reconfortan para su intermedio, deleitar el día. Y cuanto más y mejores platillos se preparen para el Shabbat, mejor. La regla es que los alimentos sabáticos deben ser significativamente mejores que los de la semana y cada familia debe proceder según su usanza. O sea, la halajá es, o la mitzvah es, que en Shabbat uno debe comer lo mejor que tiene a su disposición. Y hay también que dicen que inclusive un poco más de lo que le permite a uno su finanza. Entonces nosotros tenemos un concepto, que es otro concepto que ha sido lastimosamente muy mal entendido, que es el concepto del maaser. Y hay un concepto que se llama homesh. Maaser es el 10% de la ganancia de las personas. ¿Okay? Ese 10% se puede utilizar para cuestiones espirituales. Ahora, como yo tengo una mitzvah en Shabbat de deleitarme, y yo en Shabbat quiero comer, por ejemplo, carne, o sea, quiero que es bueno, el Arizal trae, Shulchan Aruch trae que en Shabbat no debe comer carne, tomar vino, al que le gusta la carne, gente que no le gusta la carne no tiene que tampoco martirizarse por eso. Entonces, digamos que hay un corte de carne, la carne que yo quiero comprar vale 100, por decir algo, y hay un corte de carne mejor, que es más rica, más sabrosa, que vale 120. Del homesh, que es el 20% de la ganancia de uno, el diezmo más es obligación, el homesh, el diezmo otro adicional es si uno quiere, yo puedo sacar del maser, ese excedente para comprar la mejor carne, la carne más sabrosa, que sería en este caso 20. Del maser no. ¿Por qué? Porque esto es una mitzvah. Las cosas que son mitzvot obligatorias no las podemos sacar del maser. Pero las cosas que son para engalanar, para embellecer, para exaltar, para engrandecer la mitzvah, eso se puede sacar del maser. Entonces me hacen falta 20 o 10 o 50, eso se puede sacar del maser. Para cada una en la medida de sus posibilidades. Entonces es comer mejor de lo que uno come durante la semana. Hay personas que no comen carne durante la semana por un asunto económico o por un asunto que lo quieren reservar para el Shabbat o pescado. ¿Okay? Ahora, el Arizal trae, y esa costumbre de la Israel hoy en día muy extendida en todos los lugares, que en las 3 seudot de Shabbat es bueno comer pescado. Y esto tiene un origen también místico, cabalístico. Ahora, porque la palabra en hebreo para pescado se dice dak, dalek gimal o gimel, dak. Sí, 7. Entonces hay un juego que trae Arizal, dak beyond dak. Pescado en el dak, que es dak 7, valor numérico 7. En el 7º día hay que comer 7, dak. ¿Okay? Ahora también habla de las neshamot. Ustedes lo habrán leído seguramente, las neshamot de los sadikim que reencarnan en pescado. Está bien, eso es más allá. Es bonito, sí, algo más allá, está bien, que le diga. Pero básicamente es, ahora, ¿por qué? Porque el pescado en la época de la Gemara, hay que saberlo, era un artículo de lujo. ¿Ok? Y generalmente se comía salado. Porque no había refrigeración en todo momento. El pescado fresco era algo que se tenía que consumir inmediatamente. Entonces se reservaba para momentos muy... Y lo mismo la carne.
O sea, la gente no comía carne sino en momentos muy especiales. ¿Por qué? Porque consumir un animal o sacrificar un animal era una pérdida económica grandísima. Porque un animal tú puedes sacar leche, lana, hijos, y sacrificarlo, ya estás perdiendo toda esa posibilidad. Entonces la gente lo hacía solamente en momentos muy especiales. Hoy en día no, hoy en día la carne para nosotros volvió algo rutinario. Ni hablar del pollo, porque hay toda una industria de eso. En la época del Talmud y hasta hace muy poco no había eso. La gente, los animales los sacrificaban, era algo muy, sí, sí, familiar y de autoconsumo. Ahora, en el pueblo de Israel se llamaba el shohet. Uno llamaba el shohet a su casa. Uno llevaba el shohet a su casa. Y el shohet le mataba lo que uno necesitaba. Hoy en día, pues, ya ustedes saben. Entonces, previo al Shabbat es perceptivo bañarse. Es una mitzvah bañarse en la víspera del Shabbat. Ahora, ¿se puede la persona bañar en Shabbat? En el día del Shabbat mismo, o sea, ya, ¿se puede o no se puede bañar? Depende. ¿De qué depende? Depende porque si la persona, por ejemplo, una cosa es bañarse, otra cosa es la ducha. Bañarse me imagino que es un tema de jabón, o así todo lo demás. Ok. Y una ducha simplemente es echar agua y descansar. Muy bien. No hay necesidad de sobar. Solo agüita y ya. Agüita y ya. Ok. Oh, sí, sí, sí. Mira. Por esta manera, ¿no? Pero si deja un líquido se permite. Pues entonces aquí en el asunto hay varias Pero te quedas de pillo, la- melajot de Shabbat que están implicadas. Entonces, en el mundo Ashkenazí, como bien dijeron por ahí atrás, ¿verdad? Ellos, la usanza es no bañarse en Shabbat ni en la fiesta. Ahora, hay que saber que muchas personas tienen la costumbre de hacer tevilá todos los días del año y van a la mikve también en Shabbat. Y eso cuenta no solamente con eso espiritual, pero también. Y se bañan, se echan agua antes de entrar a la mikve, después de la mikve. Muy bien. En el mundo, ¿por qué? Todo el asunto es que lo que nosotros llamamos baño no es como nosotros lo consideramos. Porque el baño, en la interpretación talmúdica y en los textos sagrados, o sea, en el Shulchan Aruch, los códigos legales judíos, baño implica con agua caliente. No se concibe el baño con agua fría, como nosotros lo hacemos hoy en día. Entonces implicaba calentar agua, lo cual es prohibido en Shabbat. Y aún dejarla desde la víspera, porque puede subir la temperatura. Entonces por eso se acostumbró. Y ahora, y en los países de Ashkenaz, en los países de Europa Central y Oriental, bañarse con un agua helada no era algo deleitable ni todo lo demás. En el Medio Oriente, en el Magreb, en el norte de África y todo lo demás, no había ese problema, tierras calientes. Al contrario, bañarse con agua fría era un deleite. Entonces por eso la costumbre de la mayoría de los sefaradín es permitir el baño en Shabbat. Solamente la parte de la ducha con agua. Ahora, si es con agua, si es con jabón líquido, con jabón de barra, si es sin jabón, con champú, y eso es otro tema, cómo secarse, cómo si es peinarse, como se dice, enjabonarse, es otra situación que hay que entrar a verlo pormenorizadamente. Pero lo que sí es en la víspera de Shabbat sí es muy importante. Y para quien así lo requiera, también es cortarse el cabello y afeitarse. Es preceptivo orar el Shabbat con vestimentas festivas y limpias. Asimismo se debe limpiar la casa y poner la mesa de cara al Shabbat. Poner una mesa bonita, limpiar su casa, hacia la casa. Ahora imagínate tú que esto es cuán importante, cuánto el pueblo de Israel tenía esto lo tiene tan interiorizado, tan marcado, que cuando existía la Inquisición, en un momento, los judíos en España, Portugal y todos estos lugares, cómo se veía si alguien era un judío y todo lo demás, porque hacía aseo los viernes, se cambiaba la ropa los viernes. En la Edad Media y en el temprano mundo moderno, la gente se bañaba muy poco. ¿Okay? Y se cambiaba la ropa muy poco. Entonces cuando veían que alguien se cambiaba la ropa semanalmente y los viernes, este es judío. Y había ya comenzaba un problema para él. La gente se ocultaba para hacer eso. Antes del inicio del Shabbat debe revisarse que las luces necesarias estén encendidas. Del timer esté preparado como corresponde. ¿Qué es el timer? El temporizador que colocamos para que prenda, apague las luces y todo lo demás.
porque el Shabbat no es permitido. Hoy en día hay un aparato especial que permite colocar. Que la placa de Shabbat, lo que llamamos la plata o el blek, se llama en Yiddish, el blek, ¿cómo se dice? La plancha, que mantiene calientes los alimentos, esté preparada y que hayan sido colocados. También, ¿qué hacemos? Nosotros en Shabbat, para que tengan una idea, por ejemplo, las neveras o los refrigeradores que encienden Yapán, le colocamos o quitamos la luz, la bombilla o el foco, como le digan en cada lugar, para que no se encienda, o colocamos un imán, por ejemplo, es un imán, algo que impida que cuando uno abra la nevera o el refrigerador se encienda la luz, porque eso es prohibido en Shabbat. También, ¿qué hacemos? Cortamos el papel higiénico, porque ya es prohibido cortar, entonces hay que dejar todo cortado, todo preparado. Las luces, que como ya dijimos, que tengan que estar, o sea, todo lo pertinente que no sea permitido en Shabbat. Una persona en la víspera de Shabbat debe hacer esto. Si lo hace antes, mejor. O sea, tener papel, ahora si compran papel precortado, también. ¿Okay? El papel higiénico no se puede cortar en Shabbat, todo esto. Las luces, que las luces que sean necesarias, la plancha, que todo esté preparado para Shabbat, que no vaya a haber accidentes, que no accidentalmente alguien prenda, encienda una luz, sino que quede todo. Debe tener, ahora hay algo muy importante ya para culminar. Debe tenerse el recaudo de no enojarse. Ya explicamos la semana pasada que era lo que pasaba, que el Satán cumpleaños en ese momento. O enfrascarse en una rencilla durante los preparativos sabáticos, pues el honor del día sagrado, pues el honor del día sagrado es que los miembros de la familia estén en paz unos con otros. Eso es importante. Mira por qué no apagaste, mira por qué no insiste, mira que esto, mira que se quemó, mira que aquí, mira que acá. Cuidado. ¿Ok? Pregunta hasta acá. Hasta aquí, sí. Bueno, Rabotay. Si no hay más preguntas, les deseo a todos una excelente noche. Kol Tuv Be'atzlachá. Y seguimos estudiando. Baruch Adonai Olam. Amén. Saqueo Perú.